Buen día, en este video vamos a analizar una de las fuerzas de reacción más comunes que se necesita comprender en el estudio de la mecánica, que es la fuerza normal. Para poder entender las fuerzas de reacción, pues debemos de analizar las fuerzas de acción. En este caso vamos a analizar un objeto, una caja, la cual nosotros sabemos que por tener masa y estar en un campo gravitacional, pues va a presentar un peso. Este peso pues es una fuerza que va a ir hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, normalmente nosotros lo vamos a visualizar como si fuera una fuerza hacia abajo. Este peso ya sabemos que se calcula con el producto de la masa por la gravedad, y en teoría si solamente estuviera este objeto solo, pues este caería inevitablemente hasta encontrar algo que provoque que este deje de desplazarse. Sin embargo, si el objeto está posicionado o se coloca sobre una superficie, una mesa o el suelo, alguna superficie que impida que éste caiga, entonces la fuerza del peso no provocaría que se desplazara. Sin embargo, este peso se estaría aplicando sobre la superficie que lo está soportando. En respuesta, para evitar que el objeto caiga, la superficie debe de generar una fuerza. Esta fuerza es la que se conoce como una fuerza de reacción. El nombre de fuerza de reacción es debido a que esta fuerza de reacción solamente existe mientras exista una fuerza de acción. En este caso, el peso del objeto es una fuerza de acción, está accionando contra la superficie y la superficie va a reaccionar generando una fuerza en sentido opuesto, como nos lo dice la ley de Newton. En este caso, esta fuerza sería vertical hacia arriba para intentar contrarrestar a este peso. Esta fuerza que nosotros vamos a analizar ahorita, que es la fuerza de reacción, se llama o recibe ya un nombre, que es la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de reacción, la cual la va a ejercer una superficie cuando sobre esta superficie se esté realizando una fuerza de acción. Y tiene como una de sus características principales que la fuerza normal siempre debe de ser ortogonal a la superficie sobre la cual se está aplicando la fuerza de acción. Es decir, la fuerza normal siempre forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie sobre la cual estamos aplicando la fuerza. Si nuestra superficie se encuentra inclinada, como lo podemos observar en esa imagen, entonces la fuerza normal también debe de encontrarse formando un ángulo de 90 grados, como se observa en la flecha de color azul, en el vector de color azul. Es importante entender esto, ya que muchas ocasiones se comete el error de pensar que la fuerza normal siempre es vertical y positiva. En realidad esto no es verdad. La fuerza normal solamente su dirección y su sentido va a ir en función de la superficie sobre la cual vamos a analizar la fuerza normal. En el caso del peso, el peso es independiente de la superficie, el peso es única y exclusivamente dependiente de la masa y de la gravedad. Y es en este caso la gravedad quien le va a asignar su dirección y su sentido. En este caso, la gravedad seguiría siendo hacia el centro de la Tierra y nosotros lo veríamos como un vector hacia abajo. De igual forma, si la superficie sobre la cual vamos a trabajar o con la que vamos a analizar es completamente vertical, nuestra fuerza normal tiene que ser completamente ortogonal a esta, y el peso, como lo señalamos previamente, seguiría siendo dependiente solamente su dirección y su sentido de la gravedad, y seguiríamos observándolo como un vector vertical que va hacia abajo. Vamos ahora a resolver un ejemplo que involucra el cálculo de la fuerza normal para comprender mejor esta definición. Muy bien, aquí tenemos un problema. El problema nos pide determinar la aceleración de una caja que tiene una masa de 43 kilogramos
si esta caja se está jalando con una fuerza de 120 newtons a través de una cuerda con dos ángulos diferentes en cada una de las figuras. En la figura A, un ángulo de 0 grados, es decir, completamente horizontal, mientras que en la figura B se emplea un ángulo de 30 grados, es decir, ya lleva una inclinación en la cual pues la cuerda va a ejercer una fuerza hacia el lado derecho en este caso y hacia la parte superior. Y nos pide también determinar en ambas situaciones, calcular lo que viene siendo la fuerza normal, que es lo que estamos analizando ahorita. Vamos a comenzar con el análisis del diagrama A. En el diagrama A nosotros tenemos la caja, tenemos una superficie, tenemos una cuerda que está jalando a nuestra caja hacia el lado derecho. Nos menciona el problema que la caja tiene una masa de 43 kilogramos y la fuerza con la que se está jalando hacia el lado derecho es de 120 newtons. Ahora bien, si nosotros tenemos la caja sobre la superficie, pues entonces la caja por sí misma, por tener masa, va a presentar un peso debido a la acción de la gravedad, que sería un vector que va hacia abajo, como lo observamos aquí de color negro, mientras que la superficie, debido a que está ejerciendo la caja una fuerza sobre ella, pues tiene que ejercer su fuerza de reacción, que es la fuerza normal, que sería este vector de color anaranjado. Tenemos entonces aquí dos fuerzas verticales, el peso que iría hacia la parte de abajo y la fuerza normal que iría hacia la parte superior. También tenemos una fuerza horizontal, que es la fuerza con la cual se está jalando la caja con la cuerda, y el resultado va a ser entonces que la caja se tiene que desplazar hacia el lado derecho. ¿Por qué hablamos de que la aceleración solamente es horizontal? Porque solamente se desplazaría hacia el lado derecho, donde está la fuerza con la cual se está jalando. La razón de esto es porque tenemos un peso que va hacia abajo, como lo señalamos, y la fuerza normal es una fuerza de reacción al peso. Si la superficie sobre la cual estamos colocando el objeto es lo suficientemente resistente como para no romperse y permitir que el objeto caiga, entonces va a ejercer una fuerza normal lo suficientemente grande para que la aceleración de esta caja sea igual a cero, es decir, para que no se desplace verticalmente. Ahora bien, esta fuerza de reacción, esta fuerza normal, como solamente está reaccionando ante una fuerza de acción, no puede ser superior a la fuerza de acción. Es decir, la fuerza normal para este diagrama en el que estamos trabajando nunca puede ser superior al peso, ¿vale? Puede ser igual al peso, pero no puede ser superior a este. Ahora bien, si nosotros trasladamos estas fuerzas, la fuerza F, la fuerza del peso y la fuerza normal, a un diagrama de cuerpo libre, donde la caja la estamos representando como un punto en el origen, entonces tenemos la fuerza F que va hacia el eje X positivo, la fuerza normal que va hacia el eje Y positivo y la fuerza del peso que va hacia el eje Y negativo. A partir de aquí nosotros tendríamos que hacer análisis de una sumatoria de fuerzas horizontales y verticales. Si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, la sumatoria de fuerzas horizontales, bajo la segunda ley de Newton, nos establece que es igual a la masa por la aceleración. Estamos aclarando aquí que la aceleración es horizontal. Entonces, la aceleración horizontal va a ser igual a la sumatoria de fuerzas sobre la masa. Estamos despejando de esta ecuación la aceleración. Y en este caso, al hacer la sumatoria de fuerzas horizontales, pues nos percatamos que solamente existe una fuerza, que es la fuerza F, y habría que dividirlo entre la masa para conocer la aceleración horizontal. En este caso, la aceleración horizontal serían los 120 newtons con los cuales se está jalando la caja hacia el lado derecho, y la masa que nos dice la caja presenta una masa de 43 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración horizontal, es decir, la aceleración con la cual se va a desplazar hacia el lado derecho, es de 2.79 metros por segundo cuadrado. Hacemos un análisis similar en las fuerzas verticales o las fuerzas en Y. Establecemos la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas verticales es igual a la masa por la aceleración vertical. Sin embargo, la caja, decíamos, no se mueve o no se desplaza verticalmente hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración vertical es de cero, y esto implica que si la aceleración vale cero, al hacer el producto con la masa, va a ser masa por cero, va a dar como resultado cero,
y entonces la sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a 0. De ahí vemos o representamos las fuerzas verticales. Tenemos dos fuerzas, la normal y el peso. La normal, que es positiva, va hacia arriba, mientras que el peso va hacia abajo, por eso le estamos designando un valor negativo. De esta manera, al despejar, obtenemos que la normal va a ser igual al peso, en el momento que lo pasamos al otro lado de la igualdad, al despejar la normal, y obtenemos entonces que la normal es igual al peso, y el peso sabemos que es masa por gravedad, por lo tanto la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. En este diagrama, debido a cómo quedaron las fuerzas, por eso se cumple esta característica. Esto no va a suceder siempre. Y sustituimos la masa, que son los 43 kilogramos, la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado, salvo que nos indique algo distinto el problema. Y al resolver el producto observamos que la normal es de 421.83 newtons. Es decir, la superficie va a ejercer una fuerza de 421.83 newtons sobre la caja, hacia arriba, para impedir que esta caja caiga. Vamos ahora con el diagrama del inciso B. En este caso tenemos una caja, la misma caja de 43 kilogramos. Tenemos una superficie horizontal sobre la cual se coloca la caja y una cuerda que está formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal y la cual se está jalando con una fuerza de 120 newtons. Tendríamos aquí entonces que hacer nuestro diagrama. Tenemos nuestra masa, tenemos la superficie, tenemos una aceleración que va a ser hacia el lado derecho y tenemos una cuerda que jala con una fuerza. De entrada también vamos a tener un peso que es verticalmente hacia abajo y la fuerza normal que va a ejercerse sobre la caja hacia arriba para intentar que esta no caiga. Al representar las fuerzas sobre nuestro diagrama de cuerpo libre, pues la masa la vamos a representar como un punto. Tenemos una fuerza normal, decíamos, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre la caja. El peso, que es propiamente el peso de la caja debido a la acción de la gravedad. Y tenemos la fuerza que habíamos dicho se está aplicando con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Esto implica que esta fuerza F, que está formando un ángulo de 30 grados, pues tiene dos componentes, tiene componentes horizontales y verticales. Es decir, esta fuerza tiene dos efectos, tiene un efecto horizontal y tiene un efecto vertical. Por lo tanto, hay que analizar el efecto de manera individual. Para ello, descomponemos o calculamos las componentes de nuestro vector. Para calcular la componente horizontal, que es lo que representa F sub x, vamos a hacer el producto de la fuerza por el coseno, en este caso, del ángulo de 30 grados, y obtenemos que la componente horizontal de la fuerza con la que se jala la cuerda es de 103.92 newtons. Es decir, esta cuerda que está formando un ángulo de 30 grados representa o equivale a que se jalara horizontalmente con 103.92 newtons. De igual forma, tenemos que esta fuerza va a tener un efecto vertical y el efecto vertical pues lo vamos a calcular con el producto de nuestra fuerza F por, en este caso, el seno de 30 grados. Esto debido a que el seno de 30 grados corresponde al cateto opuesto, que sería lo correspondiente a Y o a lo vertical. Al hacer el producto de la fuerza con la que estamos trabajando, los 120 newtons por el seno de 30 grados, entonces obtenemos una fuerza de 60 newtons. Es decir, esta fuerza que se está aplicando a un ángulo de 30 grados equivale a que existiera una fuerza de 103.92 horizontal y una fuerza de 62 newtons vertical. Esto ya nos permite entonces separar la fuerza en dos direcciones exclusivas, una dirección horizontal y una dirección vertical. Hacemos el análisis para las fuerzas horizontales primeramente, con la segunda ley de Newton. Despejamos la aceleración horizontal, que es la que nos interesa, y obtenemos que es la sumatoria de fuerzas horizontales, que a final de cuentas fuerzas horizontales solamente va a ser la fuerza horizontal que tiene esta fuerza F, que calculamos que es 103.92, y lo vamos a tener que dividir entre la masa, que es de 43 kilogramos. Esto va a dar una aceleración de 2.42 metros por segundo cuadrado, una aceleración menor a la anterior,
Esto debido a que en el caso anterior la cuerda era horizontal y entonces toda la fuerza, los 120 newtons, eran única y exclusivamente para desplazar a la caja hacia el lado derecho. En este caso, los 120 newtons que se están aplicando, solamente 103.92 newtons o lo equivalente a una fuerza de 103.92 newtons es lo que va a intentar desplazar a la caja de manera horizontal. De ahí el hecho de que la aceleración horizontal sea menor. Y de igual manera hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Planteamos que esto es igual a la masa por la aceleración. Y sabemos que la caja no se desplaza verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración vertical es igual a 0. Y esto simplifica nuestra segunda ley de Newton a que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tendríamos entonces que la normal más la fuerza vertical de F menos el peso es igual a 0. Es decir, tenemos fuerzas verticales, la normal positiva hacia arriba, el peso negativo hacia abajo, y de la fuerza calculamos una componente que era vertical, que es este Fy, que salió más 60 newtons, es decir, la fuerza va hacia arriba, el equivalente a esta fuerza aplicada con un ángulo. Entonces eso da los signos que tenemos aquí. Despejamos la normal, que es lo que pretendemos calcular que nos solicita el problema, y tendríamos que sería la diferencia entre el peso y la fuerza Fy, la fuerza vertical de la cuerda. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, por lo tanto sustituimos la masa de 43 kilogramos, la gravedad de 9.81 grados para realizar el producto, y nuestra fuerza vertical, que fue de 60 newtons, la que habíamos calculado. Al hacer el producto y posteriormente la diferencia, obtenemos la fuerza normal de 361.83 newtons. Podemos observar que la fuerza normal es menor al ejemplo anterior. La razón de que la fuerza normal sea menor en este caso es porque la cuerda presenta una inclinación con la cual se está jalando la fuerza, y la cuerda, como ejerce una fuerza verticalmente hacia arriba, una parte de su fuerza es verticalmente hacia arriba, entonces le está ayudando un poco a la superficie a soportar el peso del objeto, el peso de la caja. Entonces, como le está ayudando un poco, la superficie ya no necesita ejercer tanta fuerza para mantener a la caja en esa posición, y por lo tanto la fuerza normal, que repito es la fuerza que está ejerciendo la superficie sobre la caja, disminuye por la ayuda, decíamos, por decirlo de una forma, la ayuda de la fuerza que se está aplicando sobre la cuerda. Muy bien, espero que con esta explicación haya quedado un poco más claro la fuerza normal, en qué consiste, cómo se calcula. Es importante que lo comprendamos para posteriormente analizar otra fuerza de reacción, que es la fuerza de fricción, que abordaremos en un video posterior a este. Les agradezco su atención y nos vemos luego.